En este nuevo vídeo vamos a aprender a calcular el mínimo común múltiplo por el método de factorización, que es un método muy eficiente para realizar esta operación. Nos acompaña este ejemplo, mínimo común múltiplo de 792 y 3780, que iremos viendo conforme vayan apareciendo los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar los números que intervengan. En este caso, el 792, que es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 11, y 3780, que es 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 y por 7. A continuación, y al igual que en el máximo común divisor, localizamos las potencias repetidas en todos los números, que como veis son el 2 y el 3. Son las que están en ambos números a la vez. ¿Cómo se construye el mínimo común múltiplo? Pues en primer lugar, de las potencias repetidas o comunes, cogemos el mayor exponente. Entonces, fijaos, de entre 2 al cubo y 2 al cuadrado, elijo 2 al cubo, que la pongo aquí en el cálculo del mínimo común múltiplo. Y de entre 3 al cuadrado y 3 al cubo, elijo 3 al cubo, que es la que tiene el exponente más grande. ¿Hemos terminado de hacer el mínimo común múltiplo? No, porque ahora lo que tenemos que hacer es todas las potencias que no se repitan, hay que escribirlas con el mayor exponente que aparezcan. Tener en cuenta que puedo tener 3 números y una potencia aparecer en 2 de ellos y en otro no. Por tanto, de los números en los que aparezca tengo que cogerla con el exponente más grande. Y en este caso veis que el 5 aparece en el segundo número, en el primero no. Pues lo pongo aquí con su mayor exponente, que es el que tiene aquí. El 7 también aparece en el segundo número, por tanto también lo tengo que poner en el mínimo común múltiplo. Y finalmente el 11, que aparece en el primer número, lo tengo que añadir también. A continuación hago todas las operaciones, primero acordaos, calculo el valor de las potencias y luego multiplico todos los números, obteniendo el valor de 83.160. Como podréis comprobar, obtener este mínimo común múltiplo por el método de los múltiplos que vimos en el vídeo anterior es demasiado laborioso. Es decir, no es eficiente ese procedimiento para hacer el mínimo común múltiplo. Vamos ahora a practicar con otros 4 ejemplos, 2 de ellos para 2 números y 2 de ellos para 3 números. Vamos allá. Para calcular el mínimo común múltiplo de 18 y 24, vamos a factorizar los números. En esta ocasión vamos a utilizar el procedimiento clásico. Escribo el 18, pongo la barra al lado, a 2, 2 por 9, 18, a 3 y a 1. Es decir, 18 se factoriza como 2 por 3 al cuadrado. Vamos con el 24. Pues el 24 se factoriza entre 2, de cociente da 12, nuevamente entre 2, de cociente da 6, nuevamente entre 2, de cociente da 3, y ya me cambio el 3 y 1. Por tanto, 24 será 2 al cubo y por 3. Entonces, nos fijamos en los dos números, en sus factorizaciones, y vemos los elementos comunes. Tengo que en los dos hay 2 y en los dos hay 3. Y, curiosamente, no hay ninguno que no sea común. No pasa nada. De los 2, el de exponente mayor es 2 al cubo. Por tanto, escribo aquí 2 al cubo. Y de los 3, el de exponente mayor es este. Es decir, coloco 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Hago el cálculo y estos serían 2 al cubo son 8, 3 al cuadrado son 9 y 9 por 8, 72. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 18 y 24 es 72. Como ya obtuvimos en el vídeo anterior cuando lo hicimos por el método de los múltiplos. Vamos ahora a ver el segundo ejemplo. En esta ocasión, 25 es fácil darse cuenta que es 5 al cuadrado y 40 lo puedo poner como 5 por 8, el 8 es 2 al cubo y le pongo el 5 detrás. Por tanto, ahora, para hacer el mínimo común múltiplo, me fijo en que como común solamente están las potencias de 5. La de mayor grado es esta de aquí, por tanto escribo el 5 al cuadrado. Y a continuación miro a ver qué es lo que hay que no sea común. Están las potencias de 2, pues las escribo con el mayor exponente de todos los que aparezcan. Estos son 25 y estos son 8, 25 por 8, 200, que es el resultado que obtuvimos cuando lo hicimos por el procedimiento anterior. Vamos ahora a hacer los ejemplos para 3 números. Vamos a calcular ahora el mínimo común múltiplo de 4, de 6 y de 12. El 4 se factoriza como 2 al cuadrado.
El 6 se factoriza como 2 por 3 y el 12 se factoriza como 2 al cuadrado por 3. Es 4 por 3 y el 4 es 2 al cuadrado. Por tanto, el mínimo común múltiplo sería, me fijo en lo común es el 2. Y el 2, de entre todos los que aparecen, el de mayor exponente es 2 al cuadrado, que encima aparece 2 veces. Pues cojo el de mayor exponente, que es 2 al cuadrado. Me fijo en los no comunes son el 3, porque fijaos, aparecen estos dos, pero en este no. Por tanto, no es común. Para que sea común debería aparecer en los 3. Entonces, de estos dos, tengo que elegir el que tenga exponente mayor. Como tienen el mismo exponente, pues simplemente pongo uno de ellos, el 3. Esto da 2 por 2, 4 y por 3, 12. Por tanto, el mínimo común múltiplo es 12, que coincide con lo que obtuvimos en el vídeo anterior también. Vamos ahora a hacer un último ejemplo, que es el siguiente. Bien, factorizamos el 12, lo tenemos del apartado anterior, era 2 al cuadrado por 3. El 25 lo tenemos también de un apartado anterior, 5 al cuadrado. Y el 40 también lo tenemos factorizado de antes, era 5 por 8, es decir, 2 al cubo por 5. Y ahora calculamos el mínimo común múltiplo. Pues el mínimo común múltiplo sería elementos comunes, pues no hay ninguno. Si os dais cuenta, aquí hay 2s y 3s, aquí hay 2s y 5 y aquí solo 5. Por tanto, cosas comunes a los 3 no hay. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme en los no comunes. Y para no olvidarnos ninguno, es recomendable que empecéis por orden creciente de bases. Es decir, mira a ver si hay de 2, de 3, de 5, de 7, hasta que se me acaben. Doses, tengo aquí uno y aquí otro. El mayor es este de aquí abajo, 2 al cubo. Por tanto, 2 al cubo en la factorización del mínimo común múltiplo. 3s, tengo aquí un 3 y no hay en ningún sitio más. Por tanto, va tal cual está ahí. Y finalmente, los 5 tengo en el segundo número y en el tercero. El de mayor exponente es 5 al cuadrado. Por tanto, escribo 5 al cuadrado aquí. Esto sale 8 por 3 y por 25, haciendo un total de 600, que sería el mínimo común múltiplo. Si os dais cuenta, este múltiplo es muy grande y si lo hubiéramos hecho por el método de los múltiplos, pues obtener de 12 en 12 el 600 nos hubiera llevado un cálculo muy grande de múltiplos, es decir, tuviéramos que haber hecho muchos múltiplos. De hecho, lo tenía preparado en el vídeo anterior para hacerlo, pero al final desistí porque salía excesivamente largo y no quería alargar aquel vídeo. Por tanto, que sepáis que este procedimiento es mucho más eficiente. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido a hacer el cálculo del mínimo común múltiplo por este procedimiento, que es el que habitualmente utilizamos. El anterior que vimos en el vídeo pasado, descartadlo, es simplemente para que afiancéis el conocimiento de lo que significa mínimo común múltiplo, es decir, el múltiplo común a todos los números más pequeño. Y os veo en un siguiente vídeo en el cual empezaremos a abordar problemas relacionados con la divisibilidad. Hasta luego.